Domingo 24 de noviembre del 2024. Hoy tocó rodaje largo como todos los domingos. Pero sinceramente hoy día no tenía ganas de salir a pedalear. O en todo caso no tenía ganas de hacer un fondo tan largo. Porque ayer sábado salí a correr, a hacer mi fondo de carrera a pie. Pero hice un fondo como normalmente no lo suelo hacer. O sea, ayer salí de la casa muy temprano a las 6 de la mañana. Me fui hacia Miraflores y salí sin rumbo. O sea, dije, hoy día voy a correr sin rumbo fijo, sin duración predeterminada, hasta que las piernas me lo pidan. Entonces, normalmente yo no hago eso, ¿no? O sea, porque siempre para correr soy bien precavido, bien cauteloso, siempre voy poco a poco aumentando la distancia. Pero ayer no sé por qué se me ocurrió hacer eso, quería probar un poco las piernas y salí, y al final, bueno, salí de mi casa, me fui al malecón, del malecón me fui a la Salaberry me fui hasta el centro de Lima, y ya cuando estuve en el centro de Lima, en la Arequipa, dije, bueno, ya tengo que ponerle fin en algún momento. Entonces dije, ya voy a ir hasta Arona y ahí ya me paro, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Me salieron como 2 horas de carrera, un poquito menos de 2 horas, 20 kilómetros más o menos. Y la verdad es que me sentí bien, pero igual, o sea, correr 2 horas para mí ya es bastante. Entonces estaba cansado, sinceramente, en la tarde. Pero un cansancio normal, o sea, lo esperable, pues, para correr 2 horas. Entonces hoy día, sinceramente, ya no tenía ganas de salir a pedalear y hubiera querido hacer algo más ligero, quizás un recover, una vueltita ahí por Dunas, La Molina, algo así tranquilo. Pero los chicos aquí, Jean Paul y José, un poco que me obligaron pues a ir, ¿no? Esa es la verdad, porque yo no tenía ganas de pedalear mucho, pero los chicos están entrenando para la carrera de Canta, que es la última carrera que van a hacer en el año, de ciclismo, ¿no? Porque después vamos a ir al 8K de Miraflores, carrera a pie. Entonces, en ciclismo quieren cerrar el año con Canta y bueno, obviamente tocaba entrenamiento largo, ¿no? Entonces, hoy día el plan era ir a Cayahuanca. Cayahuanca creo que es un buen sitio, encaja bien para un entrenamiento de este tipo, donde queremos rodaje largo, donde queremos escalada. Y en este caso también pues la idea era entrenar un poco resistencia a la fatiga, porque la idea era hacer algo muy similar. Bueno, aquí nos encontramos a los amigos de Ciclopatas, estuvimos un rato juntos, ellos iban creo un poquito más lejos, entonces compartimos la ruta algunos kilómetros. Pero bueno, como decía, la idea era hacer un entrenamiento muy similar a lo que yo había hecho hace un par de meses atrás, es ir en la carretera central, zona 2, tranquilo, y al llegar a Santa Eulalia hacer un primer cambio de ritmo, pasar a, digamos, a una zona 3 baja, y después de eso ya en la parte final de Barba Blanca hasta Cayahuanca, que es la parte más dura, ahí pasar ya a una zona 3 alta, zona 4 si es posible. O sea, sin pensar mucho en números específicos de vatios, sino simplemente hacer esos cambios de ritmo. Si estuviéramos hablando de un fondo de carrera a pie, diríamos que es un progresivo, ¿no? Algo así parecido, pero aquí en la bicicleta. Entonces, bueno, esa era la idea. Yo sinceramente no me sentía bien de piernas, entonces dije, yo voy a ir a rueda nomás, o sea, los chicos van a hacer mis gregarios. La verdad es que tenemos los mismos números, pero hay una diferencia de peso entre ellos y yo. Ellos son mucho más ligeros, yo le llevo como 10 kilos más o menos. Entonces las velocidades son muy distintas. Entonces, bueno, ni modo. La cosa es que toda la primera parte de la carretera central, sinceramente, fui a un ritmo más alto del que yo hubiera querido. Y no por los chicos, ¿sabes? Sino porque yo mismo me emocioné, estuve tirando un rato. Cuando estuvimos con los amigos ciclopatas también fuimos un poquito más rápido. Entonces yo en solitario hubiera hecho todo ese tramo a 140 vatios, pero hoy día salieron como, ahí lo he puesto creo, 170 más o menos. Entonces para mí eso es una diferencia bastante alta, ¿no? Es una zona 2, ya casi zona 3 para mí, ¿no? Entonces yo lo que originalmente pensé es, no, mejor hoy día no voy a hacer ningún cambio de ritmo, ya me voy nomás a la misma intensidad hasta arriba, ¿no? Pero ya cuando estuve ahí en esa parte que estamos viendo, ya entrando a Santa Eulalia, dije, no, voy a hacer el intento de forzar un poquito, y la verdad es que al final pude hacerlo, ¿no? Porque todo ese tramo de Santa Eulalia, esa primera parte de la escalada, fueron 51 minutos a 185 vatios, que es más alto de lo que yo hice hace un par de meses que fui en solitario, ¿no? Con un objetivo así específico. Y la parte final de Barba Blanca hasta Cayahuanca lo hice en 27 minutos a 195 vatios, ahí lo voy a poner después, que tampoco está tan mal, o sea, es lo que hice también hace un mes, ¿no? O sea, he ido casi al mismo ritmo que en los entrenamientos pasados, pero con la primera parte del rodaje de esa zona 2 ha sido mucho más alta esta vez, o sea, 30 vatios por encima, ¿no? Entonces digamos que en general, al final parecía un día que me iba a costar demasiado, y sinceramente me costó lo normal, lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, esta parte final de Cayahuanca siempre es dura para mí, ¿no? Ahí, claro,
tratar de pasar de 200 vatios en esa parte, nunca he podido hacerlo, ¿no? Nunca he podido hacerlo. Pero hoy día he estado ahí cerquita, o sea que yo diría que en general bien. Ahora, quería aprovechar también este rodaje para hablar de un tema, porque justo estuve conversando con mi amigo Gonzalo hace un mes, creo que estuve hablando con él, ¿no? Él me contaba que se había comprado su potenciómetro, lo cual a mí siempre me alegra cada vez que un amigo o un colega se compra un potenciómetro, porque en mi opinión, ¿no? O sea, uno se compra un potenciómetro y se abre una ventana nueva, pues, de conocimientos y de experiencias en la bicicleta. Yo pienso que con potenciómetro uno entiende el ciclismo de otra manera y uno se ve obligado también a aprender sobre entrenamiento, si es que uno quiere sacarle provecho, pues, a su herramienta, ¿no? Entonces Gonzalo se ha comprado su potenciómetro. Yo lo felicito por eso, y él estaba justo viendo sus testeos de FTP y todo eso, y me comentó sobre un testeo que había escuchado de mi colega Pelotrain, que es un entrenador alemán, creo, que trabajaba en el Bora, y bueno, ahí se le ve en las redes, yo también lo he visto en las redes, y el testeo propuesto de este coach es como alternativa a los 20 minutos. Al testeo de 20 minutos para el FTP está el testeo de 2 por 5 minutos a la máxima potencia que uno pueda sostener, luego sacarle un promedio a esas dos series, digamos, y a ese promedio multiplicarlo por 0.75 y a eso llamarle FTP. Entonces ahí Gonzalo me decía, ¿no? ¿Qué tal será ese protocolo? ¿Será válido? ¿Será mejor que el test de peak 20 minutos? Y es una buena pregunta. Entonces, claro, pero para responderla o para tratar de dar una respuesta medianamente razonable, creo que hay que retroceder un poco. Hay que regresar de nuevo al concepto del FTP, ¿no? Para poder desmenuzar todo esto. Entonces, bueno, esto ya lo he hablado muchas veces, ¿no? Pero haciendo un resumen muy rápido, ¿no? O sea, el FTP como concepto, que lo creó el señor Kogan, lo que él dijo cuando recién tuvo esta idea, fue que el FTP es un esfuerzo largo, prolongado, de intensidad cuasi estable, que es el mejor esfuerzo para una hora, ¿no? Entonces, en términos de potencia, sería la mejor potencia que uno puede sostener por una hora. Ahora, ese concepto obviamente cambió con el tiempo, porque en realidad esa definición de Kogan es una definición muy gaseosa. O sea, hay muchas cosas que no se pueden definir de manera objetiva. Entonces después vinieron otros entrenadores, fisiólogos, y lo que hicieron fue tratar de relacionar ese concepto de Kogan con alguna variable fisiológica conocida. Entonces de ahí salió que el FTP se parece un poco al segundo umbral del lactato, o al LT2, o al máximo estado estable del lactato. O sea, son términos no iguales, pero digamos que aluden casi a lo mismo, ¿no? Entonces, así es como se entiende el FTP actualmente. Pero eso en términos prácticos, ¿qué cosa implica? ¿Qué cosa es el segundo umbral del lactato? Pues es una intensidad donde hay mucha glucólisis, se genera lactato como consecuencia de esta, pero el cuerpo todavía está en un equilibrio, todavía puede limpiar, reciclar ese lactato, ¿no? La mitocondria todavía está en capacidad de reciclar de manera eficiente ese lactato. Entonces, a eso se le llama el segundo umbral del lactato. Entonces el FTP sería esto, sería una especie de un equivalente, ¿no? Ahora, el tema es cómo reconocemos eso en términos prácticos, ¿no? El segundo umbral del lactato es una intensidad que los ciclistas van a poder sostener, pero en duraciones muy variadas. O sea, hay gente que lo podrá sostener media hora, 40 minutos, 50, 60 minutos, ¿no? Entonces, yo diría, en mi opinión, que lo mejor es pensar en el FTP como un esfuerzo lo más cercano posible a la hora. O sea, pegarnos a la definición original de Kogan, ¿no? Ya quizás no una hora, pero un esfuerzo que sea largo, o sea, de 40, 50 minutos, ¿no? A eso hay que llamarle FTP. Entonces tenemos el test de 20 minutos, que es el clásico, 20 minutos al máximo por 0.95, y eso le llamamos el FTP. Pero eso, en mi opinión, es un número muy inflado. O sea, eso va a sobreestimar el FTP y eso nos trae una serie de problemas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, usando mis números como ejemplo, yo digo, si yo me hago un test de 20 minutos el día de hoy, yo estimo que más o menos voy a poder sacar unos 250 vatios. O sea, si agarro ese test y 250 vatios por 0.95 me da 238 vatios. O sea, ya redondeando 240 vatios. Yo tendría que decir que mi FTP es 240 vatios, pero yo estoy segurísimo que ese es un número muy alto para mí. Si yo considerara mi FTP es 240 vatios, habría una distorsión en mis zonas de intensidad que no encajarían con mi realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi zona 2
yo tendría que decir que es entre 132 y 180 vatios, pero o sea, no, 180 vatios el extremo superior es muy alto, eso no podría ser mi zona 2, eso yo estoy segurísimo que es mi zona 3. Entonces, ahí tendría una distorsión. Si yo soy un entrenador o un atleta que entiende muy bien todo esto, yo voy a saber cómo regularme, ¿no? Pero la mayoría de ciclistas no tienen el conocimiento suficiente para hacer esos ajustes. Entonces yo creo que eso los va a inducir a entrenar muy por encima de sus posibilidades. Y de nuevo, si yo considero que mi FTP es 240 vatios, si yo hago series a 240 vatios, 250, si me hago, por ejemplo, un 4x10 típico, o sea, voy a sufrir demasiado. Va a ser una intensidad muy alta. Quizás el primer minuto a esa intensidad, sí, va a ser una intensidad de zona 4 FTP, pero el minuto 3, 4, 5, 6, 7, ya voy a estar en una intensidad mayor, voy a estar en zona 5 definitivamente. Entonces el entrenamiento quizás lo pueda hacer, pero es un estrés muy alto. O sea, yo no necesito eso para entrenar a una intensidad de zona 4. Entonces si yo lo hago de manera recurrente, el primer mes quizás lo tolero todo muy bien, hay alguna mejora, pero a largo plazo no me va a llevar a ningún lado. No voy a mejorar de manera constante, consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema el 2 por 5 minutos es un buen testeo. De nuevo, yo digo, en mi caso personal, si yo hago 2 series de 5 minutos al máximo, yo creo que podría sacar unos 290 vatios promedio. Y eso, si lo multiplico por 0,75 me da 217 vatios. O redondeando ya, 220. Entonces 220 versus 240, definitivamente hay 20 vatios de diferencia, que es un montón. Yo diría que este testeo, no sé si sea mejor o peor, pero me da un número más bajo y eso yo creo que es mucho más útil, ¿no? Entonces por eso yo diría que ese testeo me parece que puede servir más que el otro. Bueno, ese fue el rodaje de hoy. La verdad que salió bastante bien, un poquito menos de 6 horas. Lo mejor fue siempre la compañía, estar con los muchachos. Y no me sentí tan mal como sospeché, ¿no? Así que por ese lado me quedé contento. Ahora sí a la casa y a descansar.